Estimado estudiante, en este módulo conoceremos de los International Commercial Terms las reglas aplicables a cualquier modo o modos de transporte. Para satisfacer a un cliente, no solo hay que ser capaz de proporcionarle un producto que cumpla o supere sus expectativas. Ese producto tiene que estar disponible y ha de ser competitivo. Lograr la máxima eficiencia en la cadena de suministro es el objetivo de una buena gestión logística. Tú no estás solo en el mercado. Cuando tú entras en un mercado ya hay otros. Entonces te tienes que diferenciar y gestionar bien tu logística te permite diferenciar. Porque al final tú vas a controlar tus costes, todo desafortunadamente pues la realidad del mercado, ¿por qué te compran? ¿Porque tienes un producto diferente a los demás o porque te diferencias en costes? Pero también cada vez más la fiabilidad, porque tú cumples. Al final yo creo que es la imagen que debe tener el exportador español, que está cumpliendo con los plazos y además cumpliendo con sus compromisos. El transporte es un elemento esencial de la cadena logística. Tanto que algunas empresas han tenido incluso que modificar su producto. Cuando metes tubos de 160 o de 200 que pesan 25 o 40 kilos, pues te planteas que dos personas los vayan metiendo y los vayan metiendo además telescopiados luego uno dentro de otro. Pero cuando te planteas un tubo que pesa 200 o 300 kilos, lo primero que dices es cómo somos capaces de cargar esto. Para eso tienes que tener las longitudes adecuadas, la forma de carga adecuada. Habéis visto que el toro se mete dentro del contenedor. También hay que tener un toro de carga que se adecue para esa aplicación. Nos pasó en un contenedor que metimos un toro muy pesado y se nos hundió el suelo del contenedor. No solo el transporte, sino también los trámites aduaneros pueden ser determinantes para el buen desarrollo de una operación. Un buen agente de aduanas en ese tipo de países, cuando digo esos países, te puedo hablar de Singapur, te puedo hablar de Rusia, te puedo hablar de Malasia, de Tailandia, pero el mismo Estados Unidos. Como no tengas un buen agente de aduanas, tienes problemas para sacar la mercancía. O México, que exportamos bastante a México. México es muy complicado. El proceso logístico en la exportación se complica con los Incoterms. Los Incoterms son cláusulas de comercio internacional que es conveniente reflejar en un contrato de compraventa internacional, porque en caso de surgir un problema de transporte o de documentación aduanera, delimitan claramente las responsabilidades de costes y riesgos que afectan al exportador y al importador. La mayoría de las pymes españolas utilizan la fórmula ex-works, que supone la mínima obligación para el exportador. Se ha vendido siempre ex-works, es decir, no supone costes adicionales del tema logístico para nosotros, porque siempre es el cliente que se ocupa de todo el tema de transporte. Nuestros precios y nuestra obligación acaban en el momento que vienen a recoger la mercancía, o el cava, el vino en este caso, en bodega. Las empresas experimentadas adaptan los Incoterms según el mercado o en función de las necesidades del cliente. Normalmente la mayor parte de nuestras ventas suelen ser en términos coste y flete, es decir, colocando el material en el puerto de destino del cliente. En algunos casos hemos solido hacer DDP, es decir, pagar incluso los aranceles y entregárselo al cliente en su propio negocio. Dependiendo del mercado, de las necesidades de los clientes, también solemos hacer venta en término FOB. No hay una única receta para la gestión logística en la exportación. Cada empresa aplica el método que cree más conveniente de acuerdo con el producto que fabrica, los mercados a los que se dirige y los recursos de que dispone. Nosotros no somos especialistas en transporte, entonces subcontratas a alguien que sí que tiene esta especialización y que puede decirte cuál es el mejor servicio y cuál es la mejor manera de llegar a un destino. Nosotros lo hacíamos, pero decidimos que era mejor centrarnos en lo que nosotros somos fuertes, que es en la parte comercial, en la parte de marketing y en la de explicar las bondades del producto. Es poco recomendable que una empresa gestione todos los aspectos relacionados con la logística en la exportación. Lo normal es que contrate los servicios con un especialista, ya sea parcialmente, a través de un transitario, o de forma integral con un operador logístico.
El operador logístico cubre desde lo que va a ser todo el transporte, la gestión, realmente tiene una visión global de toda la cadena de suministro. Es decir, que no solo es el transporte, es también las aduanas, toda la gestión de la información, la preparación de la mercancía y sobre todo también si tú controlas la cadena de suministro, te permite también controlar directamente lo que es el tiempo de entrega. Porque muchas veces te has comprometido a entregar en tiempo y plazos y si no llega tu mercancía, has perdido o la venta o vas a tener penalidades, lo que viene muchas veces en los contratos, lo que es lógico en la exportación. Y al final es perder ventas. O has hecho una operación pero luego no repite porque no eres fiable. Y lo más importante en la exportación es ser fiable. Es lo que te permite vender hoy y vender mañana. Reflexiona sobre el vídeo e indica qué problemas surgirían en una transacción comercial internacional sin Incoterms. EXW, EXWORKS, puede utilizarse en cualquier modo de transporte. En fábrica, significa que el vendedor realiza la entrega cuando pone la mercancía a disposición del comprador en las instalaciones del vendedor o en otro lugar designado: taller, fábrica, almacén. El vendedor no tiene que cargar la mercancía en ningún vehículo o medio de transporte, ni tiene que despacharla para la exportación. Las partes deben especificar tan claramente como sea posible el punto o lugar de entrega designado, puesto que los costos y riesgos hasta dicho punto son de cargo del vendedor. El comprador corre con todos los costos y riesgos que implica hacerse cargo de la mercancía desde el lugar de entrega designado. EXWORKS representa la mínima obligación para el vendedor. Sin embargo, la regla debería utilizarse con cuidado, ya que el vendedor no tiene obligación ante el comprador de cargar la mercancía, incluso si en la práctica el vendedor puede estar en mejor situación para hacerlo. Si el vendedor lo carga, lo hace a riesgo y expensas del comprador. El comprador que adquiere a un vendedor en condiciones EXWORKS para exportar debe saber que el vendedor tiene la obligación de proporcionar solo la ayuda que el comprador pueda requerir para efectuar dicha exportación. El vendedor no está obligado a organizar el despacho de exportación. El comprador tiene una obligación limitada de proporcionar al vendedor información relacionada con la exportación de la mercancía. Sin embargo, el vendedor puede necesitar esta información con finalidades fiscales o informativas. FCA, Free Carrier, franco o libre transportista. Esta regla puede utilizarse con independencia del modo de transporte seleccionado y también puede usarse cuando se emplea más de un medio de transporte. Franco porteador significa que la empresa vendedora entrega la mercancía al porteador o a otra persona designada por la empresa compradora en las instalaciones de la empresa vendedora o en otro lugar designado. Es muy recomendable que las partes especifiquen tan claramente como sea posible el punto en el lugar de entrega designado, ya que el riesgo se transmite al comprador en dicho punto. Si la intención de las partes es entregar la mercancía en las instalaciones del vendedor, deberían identificar la dirección de estas instalaciones como el lugar de entrega designado. Por otra parte, si tienen la intención de que la mercancía se entregue en otro lugar, deben identificar el lugar de entrega específico en forma diferente. FCA exige que el vendedor despache la mercancía para la exportación cuando sea aplicable. Sin embargo, el vendedor no tiene ninguna obligación de despacharla para la importación, pagar ningún derecho de importación o llevar a cabo ningún trámite aduanero de importación. CPT, Carriage Paid To, transporte pagado hasta. Esta regla puede utilizarse con independencia del modo de transporte seleccionado y también puede usarse cuando se emplea más de un modo de transporte. Transporte pagado hasta significa que el vendedor entrega la mercancía al porteador o a otra persona designada por el vendedor en un lugar acordado, y que el vendedor debe contratar y pagar los costos del transporte necesario para llevar la mercancía hasta el lugar de destino designado. Es muy recomendable que las partes identifiquen en el contrato tan precisamente como sea posible tanto el lugar de entrega, donde el riesgo se transmite al comprador,
como el lugar de destino designado hasta donde el vendedor debe contratar el transporte. Si se utilizan varios porteadores para el transporte hasta el destino acordado y las partes no acuerdan un punto de entrega específico, la posición por defecto es que el riesgo se transmite cuando la mercancía se ha entregado al primer porteador, en un punto a la entera elección del vendedor y sobre el que el comprador no tiene ningún control. También se recomienda que las partes identifiquen tan precisamente como sea posible el punto en el lugar de destino acordado, puesto que los costos hasta dicho punto son por cuenta del vendedor. Si el vendedor incurre en costos, según el contrato de transporte, que estén relacionados con la descarga en el lugar de destino designado, no tiene derecho a recuperarlos del comprador, a menos que las partes lo acuerden de otro modo. CPT exige que el vendedor despache la mercancía para la exportación. Sin embargo, el vendedor no tiene ninguna obligación de despacharla para la importación, pagar ningún derecho de importación o llevar a cabo ningún trámite aduanero de importación. CIP, Carriage Insurance Paid To, transporte y seguro pagados hasta. Esta regla puede utilizarse con independencia del modo de transporte seleccionado y también puede usarse cuando se emplea más de un modo de transporte. Transporte y seguro pagados hasta significa que el vendedor entrega la mercancía al porteador o a otra persona designada por el vendedor en un lugar acordado y que el vendedor debe contratar y pagar los costos del transporte necesario para llevar la mercancía hasta el lugar de destino designado. El vendedor también debe contratar la cobertura de un seguro contra el riesgo del comprador por pérdida o daño causados a la mercancía durante el transporte. El comprador debería observar que en condiciones SIP se exige al vendedor que obtenga el seguro solo por una cobertura mínima. Es muy recomendable que las partes identifiquen en el contrato tan precisamente como sea posible tanto el lugar de entrega, donde el riesgo se transmite a la empresa compradora, como el lugar de destino designado hasta que el vendedor debe contratar el transporte. Si se utilizan varios porteadores para el transporte hasta el destino acordado y las partes no acuerdan un punto de entrega específico, la posición por defecto es que el riesgo se transmite cuando la mercancía sea entregado al primer porteador en un punto a la entera elección del vendedor y sobre el que el comprador no tiene ningún control. Si las partes desearan que el riesgo se transmita en una etapa posterior, han de especificarlo en el contrato de compra-venta. También se recomienda que las partes identifiquen tan precisamente como sea posible el punto en el lugar de destino acordado, puesto que los costos hasta dicho punto son de cuenta del vendedor. Se recomienda al vendedor que proporcione contratos de transporte que se ajusten con precisión a esta elección. Si el vendedor incurre en costos, según el contrato de transporte que estén relacionados con la descarga en el lugar de destino, no tiene derecho a recuperarlos del comprador, a menos que la parte lo acuerden de otro modo. CIP exige que el vendedor despache la mercancía para la exportación cuando sea aplicable. Sin embargo, el vendedor no tiene ninguna obligación de despacharla para la importación, pagar ningún derecho de importación o llevar a cabo ningún trámite aduanero de importación. DAT, Delivered at Terminal, entregada en terminal. Esta regla puede utilizarse con independencia del modo de transporte seleccionado y también puede usarse cuando se emplea más de un modo de transporte. Entregada en terminal significa que el vendedor realiza la entrega cuando la mercancía, una vez descargada del medio de transporte de llegada, se pone a disposición del comprador en el terminal designado en el puerto o lugar de destino acordados. Terminal incluye cualquier lugar, cubierto o no, como muelle, almacén, estación de contenedores, terminal de carretera, ferroviario o aéreo. La empresa vendedora corre con todos los riesgos que implica llevar la mercancía hasta el terminal en el puerto o en el lugar de destino acordados y descargarla allí. Es muy recomendable que las partes especifiquen tan claramente como sea posible la terminal y, si cabe, un punto específico de la terminal en el puerto o lugar de destino acordados, puesto que los riesgos hasta dicho punto corren por cuenta del vendedor. DAT exige que el vendedor despache la mercancía para la exportación. Sin embargo, el vendedor no tiene ninguna obligación de despacharla para la importación, pagar ningún derecho de importación o llevar a cabo ningún trámite aduanero de importación. DAP, Delivered at Place, entregada en lugar.
Esta regla puede utilizarse con independencia del modo de transporte seleccionado y también puede usarse cuando se emplea más de un modo de transporte. Entregada en lugar significa que la empresa vendedora realiza la entrega cuando la mercancía se pone a disposición del comprador en el medio de transporte de llegada preparada para la descarga en el lugar de destino designado. La empresa vendedora corre con todos los riesgos que implica llevar la mercancía hasta el lugar designado. Es muy recomendable que las partes especifiquen tan claramente como sea posible el punto en el lugar de destino acordado, puesto que los riesgos hasta dicho punto son por cuenta del vendedor. Si el vendedor incurre en costos, según el contrato de transporte, que estén relacionados con la descarga en el lugar de destino, no tiene derecho a recuperarlos del comprador a menos que las partes lo acuerden de otro modo. DAP exige que el vendedor despache la mercancía para la exportación. Sin embargo, el vendedor no tiene ninguna obligación de despacharla para la importación, pagar ningún derecho de importación o llevar a cabo ningún trámite aduanero de importación. DDP, Delivered Duty Paid, entregada derechos pagados. Esta regla puede utilizarse con independencia del modo de transporte seleccionado y también puede usarse cuando se emplea más de un modo de transporte. Entregada derechos pagados significa que el vendedor entrega la mercancía cuando ésta se pone a disposición del comprador, despachada para la importación en los medios de transporte de llegada, preparada para la descarga en el lugar de destino designado. El vendedor corre con todos los costos y riesgos que implica llevar la mercancía hasta el lugar de destino y tiene la obligación de despacharla, no solo para la exportación, sino también para la importación, de pagar cualquier derecho de exportación e importación y de llevar a cabo todos los trámites aduaneros. DDP representa la máxima obligación para el vendedor. Es muy recomendable que las partes especifiquen tan claramente como sea posible el punto en el lugar de destino acordado, puesto que los costos y riesgos hasta dicho punto son por cuenta del vendedor. Se recomienda al vendedor que proporcione contratos de transporte que se ajusten con precisión a esta elección. Si el vendedor incurre en costos, según el contrato de transporte, que estén relacionados con la descarga en el lugar de destino, no tiene derecho a recuperarlos del comprador a menos que las partes lo acuerden de otro modo. Cualquier impuesto pagadero a la importación son por cuenta del vendedor, a menos que expresamente se acuerde de otro modo en el contrato de compra-venta. Estimado estudiante, para ampliar tu información, te invito a revisar la lectura propuesta en la plataforma denominada Incoterms, reglas aplicables a cualquier modo o modos de transporte. Te invito a resolver este caso que planteamos. Y recuerda que el comercio internacional está determinado por reglas, que al cumplirse de manera correcta van a permitir el desarrollo económico de las naciones que las adopten. Estimado estudiante, te invito a resolver la actividad propuesta en la plataforma de este módulo.